Bienvenidos a este nuevo episodio de Vía Negativa. Es un episodio bien especial. Converso con el doctor Alfred Langle. Em, la introducción adecuada de él va en el podcast, pero quería aclarar un par de cosas. Uno, que hablamos en español y él tiene un acento bastante fuerte, por lo tanto, para quienes como yo normalmente escuchamos podcast a 1.5 o hasta dos veces la velocidad normal, creo que este es un buen podcast para escuchar a velocidad normal de conversación. Y por otro lado, tenemos en algunas ocasiones un par de problemas de conexión. Hay una pequeña parte que se pierde y otra que tenemos que retomar tras una pausa. Por lo tanto, cuando eso es así, pedirles disculpas y comprensión en que la grabación se dio así nomás. Eso, espero que les guste tanto como a mí esta conversación. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Negativa. Es para mí un profundo honor poder conversar con el invitado de hoy. Me acompaña el doctor Alfred Langle. Él estudió filosofía, medicina y psicología y tiene doctorados en estas dos últimas profesiones. Ha trabajado como psicólogo clínico, médico y psicoterapeuta, y durante casi 10 años trabajó en colaboración con el doctor Viktor Frankl, famoso por sus experiencias en campos de concentración nacionalsocialistas alemanes. Experiencia recopilada en el libro El hombre en busca de sentido, quien desarrollaría la logoterapia. Uno de sus grandes aportes, del doctor Langle, a la psicoterapia ha sido tomar las ideas del doctor Frankl y expandirlo al denominado análisis existencial. El doctor Langle ostenta además varios títulos honorarios de profesorado, fundó la Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, con sede en múltiples países, incluyendo Chile. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la idea. Quería partir con lo que normalmente pregunto a mis invitados al principio, que es, ¿cómo llegó usted a interesarse en esto a lo que usted actualmente se dedica? ¿Interesarme en qué? Perdón. Interesarse en el análisis existencial, en la Ah, psicología, en todo esto. la psicología me interesó siempre. Desde mis 14, 15 años empecé a leer psicología y filosofía. Y entonces entrarme en la logoterapia de Viktor Frankl, que está basada en la filosofía, últimamente en la filosofía de Max Scheler, de antropología filosófica de Scheler. Eso fue muy claro para mí porque la logoterapia de Viktor Frankl combinó ambos lados, la filosofía y la psicología y la medicina que estudié un poco más tarde. Entonces, este enfoque fue una entrada a la psicoterapia para mí, y, pero después unos años empecé a desarrollar métodos en logoterapia y después cambié el paradigma y lo cambié y fundí el análisis existencial. Frankl no utilizó ese término después los años 50, 1955. Y yo empecé a hablar de análisis existencial porque análisis existencial tiene una base más amplia en comparación a la logoterapia. La logoterapia está basada solamente en el sentido, en la búsqueda de sentido. Um, Al revés, el análisis existencial amplía la base en toda la ontología, axiología, la personalidad, y basada nuevo desarrollo, el análisis existencial moderno, tiene como base un paradigma diverso de Frankl y empieza a trabajar con la fenomenología. Mm. Y así fundí un nuevo aporte en la psicoterapia, el análisis existencial moderno fenomenológico, Mm. que al contraste a Viktor Frankl y su logoterapia, ella está basada en la metafísica, últimamente en la creencia de Dios. Y Ujú. eso no es más el caso en el análisis existencial moderno. No, no es
no basa su necesidad de sanación en una creencia metafísica. Sí, la sanación, el ser humano, la idea es en análisis existencial que el ser humano es capaz de percibir lo necesario de hacer decisiones y asumir la responsabilidad por su vida para llegar a una vida plena de, de sentido y no solamente de sentido, am, de sentimientos, de vivenciar una plenitud por sus propias acciones. Claro. Y por, en Frank la idea fue que el sentido es últimamente una tarea últimamente divina, que Ujú, proviene de Dios, sea por un ser humano creyente o no creyente, no hace diferencia porque últimamente el sentido existencial y el sentido ontológico también ujú, es divino, últimamente. Pero no se debe verlo como tal, pero en su teoría eso fue así. Entonces, por Frankl, fue la conciencia moral el órgano de detectar el sentido. mm, Aunque en análisis existencial moderno, para detectar sentido es el sentimiento propio y no mm, una instancia moral, como es el caso de Frankl. Y para Frankl, la conciencia moral es un órgano que tiene acceso directo a la divinidad. A través de la conciencia moral habla Dios. mm, Eso es su idea. Ah, del otro lado, en análisis existencial, todo está en la teoría intrahumano y no hay una conexión directa a la trascendencia, que no significa, no excluimos la trascendencia, pero la mm, trascendencia no forma una base con la cual trabajamos como psicoterapia o consejería. mm, Eso es una gran diferencia por el desarrollo. Y así el análisis existencial tiene acceso en varios países como psicoterapia, está reconocida porque contiene una sistemática entera en sí, mm. basada en um, eh, elementos teóricos que se desarrollan uno del otro. Claro, hay una coherencia lógica interna en cómo funciona. Exacto, coherencia lógica. Sí. Lo que a mí me gustó de la definición, estuve leyendo el Willem Handbook de Ujú. Existential Therapy. Y Wiley's Handbook for Wiley, sí, Existential Psychotherapy. Yeah. y creo que entendí bastante mejor algunos principios. Me gustó principalmente esta congruencia interna que plantea el análisis existencial. En el fondo de estar uno en congruencia con lo que uno está haciendo, con lo que uno siente, y en base a eso poder guiar sus acciones. Em, Exacto. Lo llamamos, se puede tomarlo como esa idea, como casi una descripción, una definición del análisis existencial moderno, ah, el búsqueda de una, o el análisis existencial moderno quiere ayudar a la gente en su búsqueda de un consentimiento interior, una aprobación interior a lo que uno hace mm, o no hace. Que claro. hacemos solo cosas para las cuales sentimos, no solamente pensamos, Mm, sentimos un sí interior, mm, una aprobación, un, un consentimiento, mm, sentido, un sí sentido. Por ejemplo, ahora tengo un sí, siento un sí que me gusta, para mí es importante de poder explicarles
lo mejor posible de lo que se trata en análisis existencial. Mm, Y tengo una afirmación a lo que hago. mm, Así yo estoy presente personalmente, no solamente con mi cabeza o intelectualmente, pero también con mi corazón, con mi cuerpo, todo esto da una verdadera presencia a lo que hago. mm, mm. Claro. Y por consecuencia, eso me da algo de vuelta. Me Mm, da de vuelta un, una plenitud. Siento el valor de lo que hago. Me alegro de lo que hago. Y eso es nutrificante, se dice, sí, nutriente, sí. nutriente para mi corazón, para mi templo de ánimo, para mis sentimientos, para mi vida. Mm, Y así el tema de sentido, que está en el centro de la logoterapia frankliana, forma una de los cuatro patas de la mesa de la existencia. Se puede comparar la existencia con una mesa, con el- la tabla, es la existencia que está firme en cuatro patas ujú, que soportan la mesa. mm, Y uno de las cuatro patas es la búsqueda de sentido, el buscar el por qué hago. Pero no es la motivación única como es el caso en la logoterapia de Frankl. En claro. análisis existencial la motivación es cuádruple, entonces es mucho más complejo que Eh, anteriormente en la terapia de Frankl. claro. A mí, escuchándolo hablar de esto y leyendo un poco al respecto, em, lo, quizá me gustaría preguntarle de dónde surge en esta lógica esta sensación afirmativa hacia lo que uno hace. Creo que eso quizá es, para mí, como yo lo he ido interpretando, y por favor corríjame si me equivoco, es donde Ujú, quizá entra un poco de vuelta esta teología del doctor Frankl, en el fondo, ¿qué es lo que nos orienta hacia lo correcto? Que también tiene mucho que ver con lo que creo que también usan, que es esta predisposición positiva de Carl Rogers, que plantea que si es que nosotros efectivamente logramos esta coherencia interna, esta congruencia a través de una persona que nos acepta como somos, vamos a hacer lo que es mejor para nosotros, que va a ser congruente con lo que es mejor para el resto. Eso a mí me llamó mucho la atención de cuando leí a Carl Rogers, porque me hizo sentido a pesar de que era algo que yo nunca había aceptado realmente. Entonces me hizo mucho sentido. No sé si es que eso lo ven de esa forma en el análisis existencial, en el fondo, ¿dónde viene esta motivación interna de lo que es positivo? ujú. Viene de una percepción, Ujú, pero la percepción es cuádruple. mm, Para poder llegar a una afirmación, un consentimiento interior, necesito primeramente ver de qué se trata cognitivamente, los hechos y lo fáctico forma la base en la cual, eh, en la cual podemos vivir. Debemos vivir en un mundo con su realidad, con su actualidad, con, con sus demandas. En ese mundo físico, químico, económico, se debe ganar la plata, etcétera, para poder vivir, eh, eh, comer, ver, dormir. También necesita sexo para la producción de la nueva generación, etcétera. Todos ujú, esos son hechos en los cuales vivimos. Se debe percibir la situación actual,
en un horizonte del momento, de la situación, de la hora, del día, de la semana, del año, hasta el horizonte de vida y además horizonte de generaciones del clima del mundo. Eso es la primera percepción que necesitamos, que corresponde a la primera dimensión o la primera eh, pata de la mesa. Necesitamos una segunda percepción, no solamente de lo que hay y de lo que es posible, primera dimensión, pero también cómo los hechos son, cuál es la cualidad que tienen, cuál es el valor que tienen, cuál tiene más valor, menos valor. Por ejemplo, um, ir por un camino tiene mucho valor después de un día de trabajo, Mm, o cocinar tiene valor, tiene más valor de leer después de un día de trabajo. Y así uh, valoramos los hechos en los cuales estamos. Se necesita percibir los valores por la relación que tenemos con los hechos y con los demás. mm, Eso, la, eh, la cualidad de las cosas, esa percibimos por los sentimientos. mm, Sentimos la cualidad, sentimos esa cualidad que importa para la existencia. La cualidad existencial debe ser sentida por mi corazón, por mi cuerpo, por mi psique. Eso es una segunda percepción que es necesaria mm, para llegar a un consentimiento. Una tercera percepción es importante también, es la percepción de lo que importa, que corresponde a mi esencia, que corresponde a mi interés, que lo que importa por la percepción, digamos, fenomenológica que sentimos. ah, es importante, por ejemplo, de permanecer en la relación con mi pareja, porque dependen tantas cosas de eso, y corresponde a mí y a mi esencia, y dije el sí a mi mujer, a mi pareja, y así mi actitud también importa. Y aquí en esa tercera pata de la mesa hay también la ética y la conciencia moral que me dice cuál es correcto y que no es tan correcto. Y esa combinación de ver los hechos, los valores y relaciones y la importancia para mí personalmente, mis intereses, mis actitudes y que corresponde también a mi ética, que puedo sentirme responsable para lo que hago. Esa tercera dimensión también importa y necesita una percepción de, de corazón, de percepción del sentir fenomenológicamente, de sentir por una distancia. Y la cuarta dimensión es finalmente esa dimensión de sentido, necesito ver el impacto, la consecuencia que tiene lo que hago para el futuro. Si al final no surge un otro valor o no protege un valor existente, preexistente, eso no tiene sentido de hacerlo. Si eso también es una percepción de algo que no existe, todavía no existe, mm, pero que puedo ver espiritualmente, con mi espíritu, con mi capacidad de, en una cierta manera, de percibir el futuro. Sí, eso también es importante para llegar a una decisión coherente, una decisión íntegra, que, que combina realidad,
sentimientos y valores, ética y lo más personal, la correspondencia a mí que me toca, que es importante para mí. Y finalmente el ponerme en circunstancias, en una conexión que me dirige en un futuro, que puedo ver que soy fructífero, soy útil para algo valioso mm. que surge de mi acción. Eh, ¿Podría quizá resumirse el tercero en, bueno, en el significado, en el fondo, de Viktor Frankl, pero también en un sentido de trascendencia, de trascender nuestros propios intereses aceptándolos, pero en un sentido más amplio hacia afuera, hacia lo que viene, es como un acto de fe en que lo que estamos haciendo hacia un futuro va a ser mejor, está aportando a un futuro mejor, o queremos por lo menos que así lo intente ser. Claro, el término trascendencia sí, es también útil en nuestro contexto de análisis existencial. Hacemos esa entrevista ahora, Ujú, pero ese acto es ya trascendente porque lo hacemos para el futuro. mm, Así trascendemos el momento, claro, trascendemos la hora de hoy, mm, trascendemos esa acción a un mañana. Eso ya es trascendente. mm, Y si uno quiere, está creyente, puede decir, yo quiero confiarlo a Dios mm, últimamente. Esto, todo el sistema de análisis existencial está totalmente abierto a cualquier forma de interpretación religiosa o no religiosa. Eso pertenece a la decisión personal. mm, Y como análisis existencial no hacemos prescripciones que uno debe creer o no debe creer. Eh, no, trabajamos con los, eh, con, con los utensilios, se dice, utensilios de acción para disminuir angustia, para aumentar plenitud, alegría, para ayudar a destacarse de la adicción, de la dependencia, etcétera. mm. ¿Cómo quería, antes de que sigamos quizá por esta misma línea, quería preguntarle cuándo fue que usted empezó a trabajar con el doctor Frankl y en cierta medida cómo fue esa experiencia, porque, y esto es un sesgo súper personal quizá, me pasa que leyendo a grandes personas, digamos, y entrevistando a veces a algunos, por suerte, em, uno tiende a ver, por supuesto, que un lado de la persona, el lado más positivo, aquel lado que es más público. Pero probablemente trabajando largo tiempo con alguien, uno también logra ver esos otros lados que actualmente es poco común exponer, porque uno expone lo mejor de sí mismo en redes sociales, uno siempre expone ese lado positivo, ese lado feliz, ese lado amable, ese lado eh, comunitario, etcétera. Pero son esas otras partes, esos demonios, si no quiero usar un lenguaje medio junguiano, que, al final también le dan riqueza a esa persona, porque son esos los que han determinado que esa persona también busque ser esta mejor versión de sí mismo. Entonces, es una pregunta en dos partes. ¿En qué momento ingresó usted a trabajar? ¿Cómo se conectaron? En qué momento? ¿Y cómo fue eso, esa experiencia? Entré en la colaboración de Viktor Frankl cuando él tuve un poco menos de 80 años Mm, y pude acompañarle en sus lecciones universitarias y a veces en ponencias que dio públicamente o en otros lugares afuera de Viena.
estuvimos en contacto casi cada día, al menos por teléfono, por casi 10 años. Fue una colaboración muy cercana y leerlo y corregírmelo. Me ayudó mucho en eso y me ayudó a hacerme más preciso. Frankl fue un genio, un gran intelecto, tuvo un gran intelecto, una personalidad muy experienciada y desarrollada, claramente. Y todo eso me soportó, me ayudó mucho. Y me abrió, me dio invitaciones para ponencias que él no quería hacer o no tuve el tiempo. Y ese fue un tiempo muy rico para mí como para él. Y él me llamó la mano derecha, la mano derecha de él, y así fue. Y, perdón, ¿cuál fue la segunda pregunta que me Ah, dio? Era cómo, cómo fue la fue la experiencia, experiencia, pero pero además, además, en el en el fondo, fondo, tratar de tratar de ahondar ahondar quizá quizá En dificultades que encontré claro, claro, con en en él. dificultades, dificultades, que que él él lidiara viviera con con sí sí mismo, mismo, quizá quizá también, también, o o con con usted, usted, o o con... con... Franklin, Franklin fue ansioso Mm, y un poco, eh, eh, un poco compulsivo también y eh, un poco inseguro a veces. Uno no lo quería creerlo, pero eh, un poco tímido quería decir en el ámbito privado o cuando se encuentro a él personalmente. Y sufrió de sí mismo también. Una vez me dijo que si pudiese hacerlo, uh, I would like to quit from myself, dismiss myself from myself. ¿Cómo le Gustaría, dicen? claro, va a depende depender mucho mucho del del contexto, contexto, pero es pero es a como, separarse de sí mismo en sí, el campo de trabajo. Sí, claro, claro, porque fue como tan disociarse, disociarse, sí, echar mí mismo de mi claro. claro. oficina, porque soy Disculpe, me estaba diciendo justo que él tenía estos impulsos a veces de querer separarse de sí mismo, de disociarse, de querer echar quizá una sí, parte de sí mismo de su porque a cabeza. veces sufrió demasiado de sí exactitud y de sí uh, un poco modo de trabajo un poco rígido a veces. Pero tuvo siempre, y eso es muy específico para Frankl, tuvo siempre un humor, Sí. una autoironía, Mm, y pudo sonreírse por mm, sí, Reírse de y sí mismo. reírse de sí mismo, exacto. Mm, Y eso lo hice agradable de estar con él, mm, porque he visto cómo sufrió, pero después, unos 10 minutos, empezó a sonreír o a contar chistes. Ah, Él buenísimo. amó contar chistes. Sí. Y sí, fue un especialista en eso. Y yo del otro lado fue una persona que no pudo recordarse de los chistes y así pudo sonreír cordialmente cada vez cuando me lo contó otra vez. Ok. Sí, sí. Me recuerda a un amigo que es muy bueno para contar historias y que a veces las repite un poco. Sí. Eh, Buenísimo. Entonces, ahora quizás volviendo a este aporte que hizo el doctor Frankl, em, la logoterapia usted la explicó como esta búsqueda del significado.
en la vida Ujú. y que usted la expandió y en el fondo termina siendo una de las cuatro patas de esta mesa Ujú. de la existencia. Que la existencia. Sí. Yo me gustaría saber si usted ve o dónde ve quizá alguna falencia en el existencialismo en lidiar con algunas personas o no realmente no la ha tocado, logra ser suficientemente completa esta teoría, porque creo que agarrándome un poco de lo que usted mencionaba, el doctor Frankl, de ser un poco rígido, cuando uno desarrolla cualquier teoría muy globalizante, se puede quedar rígidamente adherido a ella. Entonces eso nos puede pasar a cualquiera, digamos, nos pasa a todos. No sé si usted ve algún aspecto donde el análisis existencial se queda un poco corto, quizá. Ah, sí, para nosotros el trabajo con los sentimientos es muy importante y central. Mm, Y, pero a veces encontramos pacientes son, se- que son disociados de sus sentimientos y enriquecer nuestros herramientas en ese sentido es algo que se debe desarrollar más. mm, También el trabajo con el cuerpo, empezamos a integrar el trabajo con el cuerpo más y más, pero estamos al inicio. mm, O el trabajo con los niños. Tenemos una formación especial, específica para psicoterapia para niños o adolescentes o guaguas, pero mm, también eso puede a profundizarlo y ampliarlo. Y así también en el trabajo ah, con ah, ah, de- dificultades sexuales, mm, tenemos algunos herramientas, pero no suficientes, etcétera, mm, etcétera. Así hay muchos lugares donde debe también ampliar este enfoque. Y somos un enfoque muy reciente, nuevo, mm, y entonces necesitamos más tiempo para eso. Y también la la investigación científica mm, necesita mucho más trabajo también. mm, claro. Sí, a mí me gustó bastante leyendo el handbook em, que dentro de las cosas que plantea ahí mismo es que esto es muy diverso, que no tratan de generar una hegemonía con respecto a cuál es la terapia correcta o cómo enfrentar correctamente a un paciente, sino que dan bases generales sobre las cuales cada uno va a ir trabajando de acuerdo al paciente, de acuerdo a cómo cada uno es, de acuerdo a varias Mm, cosas. Y eso me agrada mm, bastante porque creo que es una tendencia un poco rupturista con lo que cada vez vemos más, que esta tendencia, si uno quiere, globalizante en términos de hegemonizar, de unificar los criterios que siempre terminan ujú, desentendiéndose un poco, separándose ujú, un poco del individuo. Mm, mm. Eh, Sabes que nosotros tenemos una idea cómo enfrentar a un paciente lo más correcto. La idea es no por métodos, pero por encuentro personal. Es importante de abrirse a lo personal del paciente, a lo que lo conmueve, a lo que impacta, a lo que él valoriza y primeramente comprender eso y mm, no simplemente aplicar una técnica, una metodología. ah, Eso es. Pero sé que hay otros enfoques de psicoterapia que dicen no, se debe enfrentar al paciente, por ejemplo, el psicoanálisis, se debe mm, enfrentar al paciente no a nivel personal, porque eso destruye la base en la cual se puede desarrollar la psicoanálisis, mm, con su transferencia y trabajo a las transferencias. Y así el psicoanalista clásico
debe promoverse diferentemente por su metodología, pero en el campo de psicoterapia humanistas es así. Mm, Y el comportativo, conductivo, comportativo es también un poco diferente, pero para los humanistas rogerianos o gestaltistas, análisis existencial y ah, um, ah, estoy bloqueado por el nombre. No, no no importa. importa. Para eso es importante de ver en el centro la persona, la individualidad, y la singularidad del paciente y Mm, no tratar al paciente de una forma general, pero individualizada, mm, teniendo correspondencia con lo que ese paciente, cliente necesita, busca y que veo yo que él o ella puede necesitar. mm. Me gusta el concepto de la singularidad versus la individualidad y quería preguntarle en ese mismo sentido, ¿cómo entiende usted al individuo, al singular si uno quiere? Entendiendo que la definición de individuo habla un poco de indivisible, o sea que hay una cierta unificación, pero que lo que yo he visto en mí, y esto obviamente siempre es mi sesgo, y lo que he visto un poco hacia afuera también es que ninguno de nosotros está realmente individido. Es muy raro encontrar esa indivisión y yo siempre hago los mismos ejemplos, que es decir, ok, hoy día me voy a acostar temprano, pero después no me acuesto temprano. El lunes parto la dieta y después no parto la dieta. Voy a dejar de fumar, no dejo de fumar. Me voy a tomar un trago y me tomo seis. Esa división, digamos, entre lo que nosotros nos proponemos y lo que hacemos, entran un poco a jugar en contra de este individuo como definición indivisible. Por eso me gusta singularidad. Pero yo entiendo que lo que el análisis existencial busca es volver a reunir a esas divisiones en una misma persona. No sé cómo usted ve a cada ser humano en ese sentido. Mm, tener la idea de parar de fumar, pero al otro lado sigue fumar, no lo llamaría como una división. Ajá, Soy yo que fuma, soy yo que no fuma, soy yo que tiene la idea de parar el fumar, y- pero tengo diferentes polaridades en mí, tengo diferentes eh, eh, intencionalidades en mí. Tengo por la mente la idea sé, tengo la conciencia que fumar no es bueno para la salud. mm, Y preguntándome al nivel psíquico, me pregunto, ¿tengo en verdad una necesidad de fumar? ¿Qué me hace dependiente? Y así llego a la conclusión, parar a fumar sería lo mejor que podría hacer. Pero del otro lado hay una adicción, hay una dependencia que no me da libre tan simplemente. mm, Para llegar a esa libertad necesito un ejercicio, un entrenamiento, necesito poco más terapia probablemente para, para hacerme claro qué me hizo dependiente, qué es lo que cubro con mi fumar, que quiero evitar. Y así el ser humano, en nuestra mirada, es una unicidad, pero con diferentes eh, tensiones y inclinaciones y motivaciones y deseos y necesidades. Y el yo tiene la responsabilidad de unir
esas tendencias. Pero puede ser que la conocencia no puede aceptar, no quiere aceptar la necesidad psíquica que tengo. Y así puede resultar en un autorreproche, porque yo soy tan terrible, tan débil, Ujú. tan tonto que no puedo parar y hacer lo que quiero hacer. Pero si tengo un consentimiento interior a parar a fumar, busco un camino y simplemente llegar a éxitos y tener buenos resultados. Así la vida no es. Los resultados deben ser am, ganados por ah, compromisos y acciones eh, aprendidas y necesitan a veces resoluciones de problemas, de nódulos de diferentes intenciones. Y eso no es, el ser humano no es como un aparato, no es tan lógico. Se debe comprender más las propias fuerzas interiores y heridas y tensiones. Y todo eso necesita una atención, una apertura también a uno mismo, al lugar de hacer juicios rápidos, prejuicios de uno mismo, como de los demás. Mm. Así, la actitud fenomenológica es, en pocas palabras dicho, ver lo esencial, apertura, abrirme a lo que hay y hacerme impresionar por lo que hay. Al revés de hacer un juicio, de venir con ideas aprendidas, experiencias anteriores, etc. No, miro mi fumar y me pregunto abiertamente, ¿qué me da el fumar? Mm. ¿Qué es lo que me atrae? Y por esa apertura puedo detectar que es el gusto junto con un café que me da un placer de vida, por ejemplo. Ujú. Necesito un placer de vida. ¿Dónde puedo encontrar placeres de vida? Puede ser que no tengo suficientes placeres de vida. Y Mm. así se desarrolla el trabajo con uno mismo, como en terapia, con los clientes, las clientes, y sin prejuicio. Está abierto si uno sigue fumar, uno sigue o pare. Eh, Eso en el approach fenomenológico, todo está abierto y no hay una coerción, una fuerza, algo debe llegar al final. No, lo hacemos desarrollar a la base de la comprensión. Fenomenología siempre conduce a una comprensión mejor, más profunda de lo Mm. que se trata. Me recuerda al, un poco las meditaciones de Marcus Aurelius cuando habla de no juzgar algo por su repercusión inmediata, sino que entender que muchas de estas cosas en el largo plazo o en otros plazos pueden ser evaluadas como positivas o negativas, contrarias a como fueron evaluadas inicialmente. Es, Ujú, es como esa historia popular, digamos, de este sabio que llega y llega un hombre del campo y le dice, em, mi, me regalaron un caballo y
esto es lo mejor que me ha pasado, y dice, veremos, y claro, su hijo se sube al caballo, y se cae el caballo, y se quiebra una pierna, y mi hijo se quiebra una pierna, y veremos, y así en el fondo continúa constantemente siendo un Tiene buen humano, un buen constantemente, sí, humano. conozco esa historia, muy Sí, linda. sí, es muy ilustrativa quizá de esta visión, Mm, no enjuiciadora. sí. Quería O, avanzar, o hace mostrar que los juicios son falsos. claro, claro, en el fondo que Mm, claro, que la falencia de evaluación a largo plazo hace que el juicio exacto, en cualquier momento sea sí. equivocado. Mm, ya. Quería preguntarle, doctor, por algo que estuve leyendo dentro de este handbook que hablaba del método de la silla desarrollado por usted, que yo no logré encontrar, no logré encontrar en internet, entonces quería preguntarle qué es, me nació la curiosidad, esto es una curiosidad más bien quizá personal incluso. El método de la silla es un método de entrenamiento en la fenomenología de hacer los pacientes clientes más fenomenológicos y de conectarles con el mundo para, por ejemplo, poder sentir más soporte, más sostén en el mundo cuando uno tiene dificultades en la confianza, por ejemplo, o se siente insegurado, o algunas veces pacientes o clientes son demasiado encarceradas en uno mismo Mm, y para poderles abrir. Hay varias indicaciones para ese método y este método es simplemente establecer un diálogo con la silla y consiste en calmarse, en asumir tranquilidad, entrar en la tranquilidad, relajación y después lo mejor es cerrar los ojos ujú, y sentirse y preguntarse a uno mismo o el terapeuta puede preguntar al paciente, ah, hey, usted o tú estás siendo en una silla, en un sillón, ¿no? Y ¿qué sientes, qué percibes de esa silla? Empieza con entrenamiento de percepción y mm, de seguir la percepción y no las ideas de lo que uno puede percibir, pero puramente ver qué siento verdaderamente y únicamente de mi silla. Y uno puede decir, la silla está dura o mórbida, se dice, no, mm, mórbida es italiano, opuesto de dura es blanda. blanda, blanda, ah, alta o baja, larga o estrecha, está firme, etcétera. Mm, Y después entramos en el diálogo y recibiendo eso que dice o que percibo de la silla, ¿qué puedo yo decir a la silla percibiendo eso? Puedo decir a la silla, ah, está, me siento bien siendo en ti, siendo asiento en ti, ujú, quiero darte mi peso, me lo permites darte mi peso, y tú eres capaz y eres dispuesto a soportarlo y escuchar después y entrando en un diálogo figurativo. Am, ujú, y que la silla responde a mí. Claramente, psicológicamente diciendo, se trata de una proyección claro. cuando la silla responde. Mm, Y mm, la silla puede responder como, sí, pero eso estoy acá, sí, dame tu peso, etcétera. O la silla, un otro paciente puede responder que, no, eso no quiero hacer, no quiero trabajar para ti. Y así, ah, en la proyección, el paciente, la cliente, puede
encontrar bases o am, Fundamentos. lugares Ajá. interiores que son un poco desconocidos. Y así Mm, el diálogo sigue 2, 3 veces más y después reflexionamos lo que mm, pasó. mm. O sea, es casi una meditación tipo Exacto, mindfulness de exacto. lo que estás Mindfulness, sintiendo. aplicación de mindfulness. Sí, sí. Mm. Quería, porque ha mencionado la fenomenología y yo la verdad es que me costó un poco entender el concepto de fenomenología. Creo que ya lo entiendo, entonces le voy a tratar de dar mi definición, que entiendo que incluso dentro de eso ya es medio difícil, pero para que me corrija si es que estoy equivocado, porque la gente que nos va a escuchar también creo que va a querer entender un poco el concepto. Em, Fenomenología, yo lo entendí gracias al handbook, dividiéndolo en dos, entonces, que la etimología de de la primera parte, phenomenon, que sería entonces cómo las cosas se presentan Ujú, espontáneamente. ujú. Se Y presentan, aparecen. claro, cómo aparecen, Ujú, cómo ese shine forth, que es muy difícil traducirlo a español, pero básicamente cómo aparecen, cómo nos llaman la atención. ujú. Em, y logos que viene de significado, que sea un poco más fácil de entender. En este contexto significa simplemente ciencia de las apariciones. Claro, ok, ok. Ciencia de las Ciencia. apariciones. Mm, Entonces lo que trata de hacer la fenomenología es ayudarnos en esto mismo, quizás como un ejercicio de mindfulness expandido, de aprender a entender cómo se presentan las cosas, todo de forma espontánea, y en base a eso ir evaluando quizás los juicios que nosotros le ponemos después sobre esa aparición espontánea, y que muchas veces son esos mismos juicios los que nos van eh, generando cierta malestar interno, pero no es necesariamente cómo aparecen las cosas. No sé si estoy muy, ujú, muy perdido en eso. ujú. Am, si me permites, quiero hacer un poco o agregar un poco otro acento. Sí, por supuesto. Correcto. Fenomenología es la ciencia de tomar en serio la apariencia y no el hecho. Mm, Por ejemplo, am, si hablamos sobre la fenomenología ahora, ¿cómo me lo aparece ese tema? Y uno puede decir, me aparece muy atraente e interesante. Y en otra persona puede decir, se me presenta ese tema de fenomenología como algo muy difícil e incomprensible. mm, Y en fenomenología trabajamos sobre esos temas de la apariencia, cómo me apare, ¿Aparecen? el Mm, tema, aparece el tema. mm, Eso es la ok. fenomenología eso es la apertura, es el primer paso en la Mm, fenomenología. Y después miramos a diferentes aspectos y siempre miramos que me, que, lo, qué es lo que me aparece, cómo me llega esto mm, y cómo me impresiona. Y en un segundo paso, combinamos las impresiones y miramos y construimos una imagen. Construimos la imagen de la fenomenología. Y siguiendo en hablar sobre la fenomenología, puede ser que en uno sí surge la imagen de una percepción profunda que me involucra esencialmente, que no puede ser hecho sin mí.
sí, me necesita porque en mi propia esencia surge la imagen que dice es totalmente subjetivo, pero impactante porque se conecta con mi corazón, con mi espíritu, ah, con mi percepción personal y por eso puede decirme lo que es esencial en mi mirada, que puede ser diferente a la mirada tuya, Mm, pero muchas veces es casi similar, coherente. pero en principio puede ser diferente porque se trata de una mirada individual Mm, hecho por la singularidad de la persona. mm. Si uno pudiera quizá esquematizar esto, podría ser primero la percepción de cómo aparece, luego el por qué me aparece de Exacto. esa forma y luego el cómo interpreto el por qué me aparece de esa forma, algo así. No se hace interpretaciones. Interpretaciones Ya, son informaciones desde afuera. Se ajá, toma, se saca solamente la información que está en la impresión personal, ok. en la mirada personal, en Mm, lo que me habla el objeto, el tema, directamente a mí. mm, Claro, puedo leer Kant y puedo leer ah, Heidegger y hacer interpretaciones de lo que miro. mm, Pero eso, en este punto, se termina la fenomenología. mm. Me recuerda esto a un podcast que estaba escuchando ayer de, de Jordan Peterson conversando con Richard Dawkins, donde planteaba que desde el punto de vista de la percepción visual, eh, y no me he leído los papers para refutar o para confirmar esto, pero tiendo a creer, digamos, em, que el órgano de percepción, digamos, la visión, tiene mucho más neuronas de conexión desde el cerebro el, hacia el ojo, hacia la retina, que desde la retina hacia el cerebro. Por lo Mm, tanto, el cómo percibimos está ujú. mucho más comandado por nuestras, em, Conexiones que hacemos. claro, Ujú, por nuestros juicios previos, por nuestros sesgos previos, que lo que tendemos a creer, que la información simplemente ujú, entra. Sí. ujú, Y eso creo que quizá lo que yo he entendido y lo que yo digo como resumiendo esto es quizá el ejercicio que busca en cierta medida la fenomenología de ir eh, tratando de abrir ese filtro que le puse yo, que es como el primer filtro cerebral de a qué nos fijamos, sino que entender simplemente qué viene, qué entra, tratar de ir buscando que la información entre sin tanto filtro y ver qué hay ahí. No ujú. sé si le parece más o menos adecuada esa analogía. Sí, sí, no, es una buena analogía. Sí, gracias. Y en ese sentido quería aprovecharme de eso mismo porque en el mismo podcast hablan de las experiencias con em, agentes psicoactivos, psilocibina, DMT, ayahuasca en el fondo, u otras. No sé si usted ha tenido experiencia en esa área desde esta perspectiva de análisis existencial. En esa área no, wow, ayahuasca, no tenemos experiencia sistemática y no Ya, puedo decir algo fun- bien fundado. claro. Ah, eh, tengo algunos pacientes que tienen experiencias con esos eh, psicodélicos, como se Ujú. dice en Sí, castellano, psicodélicos. psicodélicos. eh, y algunos de ellos experimentaron pánico y Mm, horror, otros
se lo experimentaron como una gran deliberación, pero nosotros no trabajamos con esos psicodélicos Mm, y entonces no tenemos experiencia acumulada, reflexionada, coleccionada sistemáticamente. Veo que para algunos está bien, para otros está muy difícil, mm, horror, ah, pánico de muerte, hasta eso. Pueden ser, algunos son traumatizadas o traumatizados después y otros liberados. mm. Eso lo que encontré con mis pacientes y no puedo decir más. Claro, va a ser muy personal. Creo que eso es Ujú. una muestra nuevamente de su humildad y de ética Es, de trabajo, porque creo que en el fondo cualquier persona que hable, viene un poco en moda, sí, está un poco de moda actualmente, sí, sí. la moda, Por eso sí. me interesa a mí explorarlo. Yo siento curiosidad personal Claro. por el tema, Ujú. de hecho. Me parece muy interesante, pero lo que he escuchado y conversado con gente que ha hecho alguno u otro, es que, claro, va a depender mucho del lugar espiritual, mental en el que uno esté y va a amplificarlo mucho. Por lo tanto, si uno está en un buen lugar, claro, puede generar una muy buena apertura, pero si uno está en un mal lugar, puede Mm, amplificar mucho eso. sí, la influencia del setting, del lugar es Mm, grande, y sí, de las personas que lo aplican y del claro, grupo. Muchas veces está hecho en grupos. sí. Mm. Quiere ser Pero como tiene algo incalculable, porque hay acciones a la base de la química neurológica mm, y no se puede predecir antemano cómo va a suceder. claro, claro. Eso mismo, agarrándome un poco de estos viajes, que nosotros le decimos viajes malos, si uno quiere, estos horrores que uno puede vivenciar de eso. ¿Cómo, a ver, yo tengo un sesgo actual quizá en ir aceptando progresivamente que a través de las dificultades es como se crece en la vida, es como se avanza, que un mundo sin dificultades sería quizá peor que un mundo con más dificultades. ¿Cómo? Sí, es como medio raro, pero ¿cómo se analiza eso desde su visión? ¿Cómo lo ve usted? Más que desde una visión medio global, ¿cómo lo ve usted eso? Primero, no hay un mundo sin dificultades. No, sí. Entonces, la idea es muy abstracta y Mm, teórica. mm, Eh, Segundo, dificultades, muchas dificultades tienen un origen que tiene que ver mucho con mi vida, que me abre aspectos de mi vida que sin dificultades no podría ver. mm, Si eh, tengo una dificultad de hablar con mi pareja, por ejemplo, dificultad de hablar sobre un problema, esa dificultad me muestra que yo no, probablemente, por ejemplo, no estoy suficiente claro conmigo mismo mm, y que necesito un poco más tiempo, o quizás una otra persona, un psicólogo con la cual puedo reflexionar la situación para prepararme. Y cuando estoy capaz de hablar abiertamente sobre mis temas, normalmente problemas desaparecen, mm, sobre todo cuando el problema depende de una gran parte de mm, mí personalmente. Y así un problema puede mostrarme el lugar donde puedo crecer, ampliarme, profundizarme, madurar, etcétera. Además, hay dificultades que no provienen de mí o de mi parte, que no son causadas por mí.
pero que me enfrentan con la realidad, y la realidad es no como yo la imagino, Mm. pero tiene siempre algo que está básicamente diferente de mí. Y como tal, la realidad me aprende de ver la diferencia entre lo que tengo en mente y lo que hay en realidad. Y Esa, esto me aprende de tomar la realidad como un ente en sí, un ente, algo que está en sí mismo, ujú, y yo no puedo construir la realidad, puedo solamente um, enga- eh, engancharme, trabajar, cambiar, relacionarme, cocinar, mm, mm, relacionarme con esa realidad. relacionarme, mm, Mm. y dar mi respuesta a la pregunta de la situación, a la demanda, a lo necesitado, y Mm. así posicionarme en el mundo. El mundo estaba antes de mí y va a estar después de mí. Yo soy hóspede en este mundo, y como tal puedo atribuir algo, pero no cambiar fundamentalmente el mundo. Y eso me aprende un respeto al ser, a la realidad, al mundo. Por eso también los problemas tienen algo muy informativo, algo que influencia mi filosofía, mi comprensión del ser en el mundo, del estar aquí y ahora. Y así, problemas tienen el sentido ah, de preguntarme cómo puedo yo resolverlo y cómo puedo yo vivir con eso. ¿Cómo puedo crecer también en mi enfrentamiento de futuros Exacto, problemas que pudiesen aparecer? claro. Mm. Y cuando usted me habla de esta realidad que está un poco allá afuera, quizá en el fondo, en la cual caemos, en este throneness que hablan un poco del Ujú, existencialismo, em, me pasa que eso me contrasta en cierto sentido con esta aproximación fenomenológica en que cada uno va a tener su propia percepción de lo que es la realidad. Entonces, como yo quizás lo termino uniendo, es que, claro, pareciera que existe una realidad más bien objetiva allá afuera, que nunca vamos a conocer completamente, que siempre vamos a poder percibir parcialmente por estos filtros que hablábamos antes, que ya sean filtros de la capacidad de sentido, o sea, tenemos 5 sentidos y pensar que esos son todos los sentidos que existen es un poco eh, egocéntrico. Y además el filtro que le ponen nuestras experiencias a estos mismos sentidos, son estos dos filtros que yo como que esquematicé en mi mente. Em, por lo tanto, entonces, eh, esta realidad que existe allá afuera siempre va a ser visualizada desde una perspectiva, y en la medida en que haya mayor disociación o separación entre nuestra percepción de esa realidad y la realidad objetiva, cuando esta realidad objetiva se muestra, esa separación para mí tiende a ser el grado de angustia que esa nueva realidad nos va a generar. Por ejemplo, si es que Esa separación de qué? de Separación de la percepción. claro, de nuestra imaginación de lo que es la realidad y de esta realidad nueva que se nos presenta. Ujú, Que yo, eh, como ejemplo, podría ser si yo creo que eh, soy inmortal. Me gusta, por ejemplo, podríamos usar la película, no sé si vio alguna vez 300, esta película de Esparta. ¿La vio? no, no la conozco. ¿No? Ah, bueno. Tiene una Ujú, escena bien interesante en el fondo, que es esta.
es una rendición obviamente hollywoodense de lo que sería la invasión persa a Esparta, donde era un pueblo guerrero y 300 guerreros se enfrentan a no sé cuántos miles, 100.000, no sé cuántos son. Y cuando ya están rodeados y es la culminación de esta historia, y van a morir todos, evidentemente, digamos, el, el rey lanza, le lanza su lanza, valga la redundancia, spear, a el rey Xerxes, el emperador, y a pesar de que podría haberlo matado, lo que hace es cortarle la cara para que todos sus súbditos vieran que sangra igual que cualquier otro hombre. Y en el fondo se rompe esta separación entre esta deidad supuesta y esta realidad de un ser humano como cualquier otro. Y, y eso quizá, esa separación que nosotros generamos, es la que nos causa sufrimiento, es la que nos causa dificultades en la Sí. comprensión y aceptación. ¿Suena Ujú. más o menos sensato eso? Sí, puede ser un mantal de esa separación de la imagen eh, del plan que tenemos de la realidad y de la realidad misma. Sí, Mm. puede ser un manantial que... Tú quería entrar ahora en un tema que está asociado a todo esto, que es el del burnout. Estuve leyendo un paper que tiene usted de burnout, de una mirada existencial, y me llegó en, cuando analizaba la segunda dimensión, esta dimensión relacional hacia mí y hacia el resto, em, que y planteaba en el fondo que mucha gente busca en el trabajo con otras personas, en el trabajo compasivo, una sucedáneo, una, un alivio a sus propias dificultades relacionales con sí mismo. Y Ujú, mm, me di cuenta que por una parte importante yo soy médico también, de una parte importante ujú, de mi inicio en el trabajo, había mucho de eso. ¿Cómo, cómo vamos sanando eso? ¿Cómo vamos? ujú. En análisis por la mirada y también investigaciones de análisis existencial, llegamos a un resultado interesante. Hay una protección contra el desarrollo del desgaste laboral o burnout. ah, Eso es lo que dice el análisis existencial, vivir con consentimiento interior. Cuando la gente vive y hace y trabaja con consentimiento interior, no hay nunca un burnout. Mm, ¿Por qué? Porque eh, la, la source, ¿cómo la se dice? fuente. La fuente principal del burnout es el- la falta de unicidad de uno mismo con lo que uno hace. Cuando uno se siente forzado a hacer una cosa, a trabajar, por ejemplo, por su idea de carreras, por las demandas de los padres, cuando inheritan un- una empresa, por ejemplo, y Mm, no quieren hacerlo, pero deben hacerlo, o trabajan solamente para ganar la plata para la familia y no quieren hacer lo que hacen. Y todas esas formas de ah, estrangement, perderse, de mm. ah, Alienarse. Ujú. alienarse, de alienamiento, como se dice, algo así. Ah, ah, Esas son las causas del burnout, Mm, porque
es la mente, el espíritu, la persona, la intimidad interior, la interioridad que revela contra ese estrenamiento, ¿cómo se dice? Alineamiento, si uno quiere, podría decirlo. Alienamiento. Sí, porque eso no es mi existencia y pierdo mi tiempo de vida. Y si uno no lo comprende y sigue haciéndolo, después, algunos meses más, empiezan los obstáculos psíquicos del burnout que dicen a la persona, párate, no es tu camino, pierdes tu existencia y eso no es una vida existencial, es una vida perdida. Y si tú no lo puedes comprenderlo, tú sí que te hago parar, porque Claro. soy más sabio que tú con tu inteligencia, con tu razón, Claro. con tus temores, etc. Yo le puse un nombre a eso hace poquito que probablemente lo saqué a algún lado, pero no sé de dónde. Pero como una rebelión del inconsciente. La somatización como una rebelión del inconsciente que dice, ¿sabes qué? Tu razón no nos está llevando por un buen camino. Deja de racionalizar esto. Sí, una rebelión del inconsciente contra el consciente. Mm, El consciente, el inconsciente a veces es más sabio que el consciente. sí. Y me pasa que cuando hablamos de burnout actualmente tendemos a tratar de paliarlo con medidas súper físicas, súper racionales, si uno quiere. Disminuir las cargas de trabajo, de hacer pausas activas, no sé, aumentar las remuneraciones, etcétera. Pero, pero claro, esos son y efectivamente lo habla así, como que pueden servir, especialmente en las fases más agudas, a darnos un espacio de reflexión, quizá, de poder evaluar, en el fondo, disminuir la carga urgente de estrés, pero no van a solucionar el problema de fondo. Solamente una congruencia espiritual, una congruencia existencial pueden llegar realmente a sanar el tema, y lo que va a significar que probablemente mucha de la gente que trabaje en estas cosas no siga trabajando Solamente ahí. eso. Y eso como que da susto un poco a veces pensarlo de esa forma. Solamente esos cambios profundos pueden liberarnos de la sintomatología de burnout y sanarlo. Mm. Ujú. Doctor, quería pasarnos a otro plano ahora, y quería preguntarle algo más bien personal, quizá. Em, ¿qué, qué vivencias, qué miedos lo han marcado a usted en su vida? Mm. Obviamente, si no quiere Viven- compartir vi- algo, no. Vivencias que han marcado mi vida, ah, muchas vivencias, desde mi infancia, ah, el amor profundo de mi madre me Mm, marcó mi vida. La confianza de mi madre en mí, en, en años muy juveniles, me confió una gran suma de plata y de llevarlo a la posta para pagar algo. Y no pudo escribir en ese tiempo. Tuve 5 años y me lo confió una suma ah, que fue lo que una persona ganaba en 3 meses, mm, más o menos. Increíble. Ella no pudo irse y me lo confió y fue tan fiel y me dio mucho autoconfianza. Y así hay muchas vivencias que me ayudaron. Pero también hay vivencias que me hicieron
sufrir mucho. El primer amor que, que se perdió y fui casi con mis 14 años, fui casi suicidal. Fue Mm, tan doloroso. Y, y después el grande amor de mi pareja, en lo cual vivo y sigo viviendo con en más de 40 años, que me cambió fundamentalmente. Y así hay muchas cosas a decir. Y angustias, al momento sufro mucho de la guerra entre la Ucrania, la Rusia y la mm, Ucrania, porque tengo amigos en ambos lados y es peligroso y es tanto terrible y veo y escucho cada día también de mis amigos en Ucrania y eso me hace sufrir porque es una guerra contra la humanidad en mi aviso mm, y en eso estoy y quiero sufrir porque es una forma de participar en ese sufrimiento humano mm, que sigue siendo. Y es doloroso y tengo un poco la angustia cómo puede terminar esa guerra, porque Putin no puede perderlo mm, y si no lo pierde, no, es, mm. es difícil, es difícil. Eso me da angustia, qué va a suceder de esa guerra y cuántas personas más deben morir. Es por la fantasía de una grandeza de Putin y de los rusos Mm. en primer lugar, en mi comprensión. Solución, claro, claro. Mm, Mm. Y, así hay muchas cosas de decir porque tengo ya más de 70 años y así se suman las cosas. claro, van sumando las vivencias. Y usted mencionó algo bien interesante, de que dice que usted está sufriendo por esta guerra, pero usted quiere sufrir por esta guerra como una forma de participar de este sufrimiento ajeno, digamos. Creo que eso nos pasa Solidaridad mucho. con... Ujú, soy, Mm. perdón. Esas- Creo que eso nos pasa mucho en Ujú, muchas áreas y tiene un poco también que ver con esto que hablábamos recién del burnout, de querer en el ujú, fondo proyectarnos compasivamente hacia afuera, hacia el otro, hacia esa persona, ujú, hacia ese ujú. sufrimiento de afuera. Y si no lo tenemos consciente que lo estamos haciendo de esa forma y no a veces por otras razones, porque tratamos de decirnos nosotros mismos que lo hacemos porque, no sé, por lo que sea, digamos. Pero si no somos conscientes de que a veces lo estamos haciendo porque queremos proyectarnos allá, nos va a generar más sufrimiento de ese inconsciente, no del sufrimiento consciente, que quizá el que podemos llevar más fácilmente. No sé si le hace sentido eso. Participar y, y dar em, aprobación a ese dolor que está en el mundo, Mm, soy más cercano, más cerca a la gente en la Ucrania y también es terrible cuántos jóvenes rusos deben mm, morir por esa tontería política mm, que hay detrás. Claro, hay razones eh, que con los cuales se puede explicar por qué hay una guerra, pero esas razones no dan justicia al hecho de hacerlo con una guerra. claro, El son quizá, medio la sí, medida no es correcta. el fin Y no eso, justifica los medios. exacto. Eso es lo que nosotros hacemos. El fin no justifica el medio, sí, en Claro. ese caso. Sí. Mm, Doctor, bueno, estamos en la hora, no quiero quitarle más tiempo. gracias. Le Mm, agradezco infinitamente su disposición para juntarse conmigo, absoluto desconocido que le envió un correo hace como un mes. Y la verdad es que ha sido un agrado
conversar con usted, estar acá presente con usted. Y quería dejarle este último, quizás minuto, si quiere decir algo más, si quiere plantear algo, invitar algo, lo que sea, y con eso cerramos. Ujú. Probablemente como una idea última, una idea muy existencial es estar fiel con uno mismo. Es tan importante permanecer en relación con uno mismo, permanecer con uno mismo y ir a través las dificultades de la vida, los problemas, los horrores, y siempre estar detrás de mi espalda y actuar en una forma con la cual puedo decir, así puedo respetarme, así puedo apreciar mis acciones. Y vivir así significa vivir mi vida, estar conmigo por toda la vida, inseparablemente, y fiel y en amor de mi vida, de mi persona. Ese amor la recibí por otros, por mis padres, por mis amigos, por mis profesores, y puedo dar de vuelta ese amor a través de mi am, eh, elaboración personal y entrar en diálogo y encontrar otras personas y dar de vuelta mi apertura, mi amor y mi fidelidad a otros seres humanos como la vivo conmigo mismo en mi relación personal, porque pertenezco también a la humanidad. Así, gracias por sus preguntas y por la posibilidad y suerte por su podcast. Gracias. Muchas gracias, doctor. Esta fue mi conversación con el doctor Alfred Langle. Gracias por escuchar, por su atención, y nos veremos en un próximo capítulo.